Bienvenidos a una nueva edición de País de Boludos, el programa que convierte tu alergia en alegría. Eso que nadie es profeta en su tierra se aplica perfectamente al Javier Gerardo que, como decíamos el programa pasado, parece que vive en una nube de pedos de perro fantasma, porque mientras habla en Wall Street y las Naciones Unidas sobre lo bueno que es el capitalismo liberal para sacar gente de la pobreza en la Argentina, el INDEC arrojó datos oficiales que hablan de un salto de más de 11 puntos en la pobreza durante el primer semestre de este año. Todo dentro del gobierno de Milei, que seguro va a decir que es culpa de la herencia del socialismo, del colectivismo, del peronismo, del kirchnerismo o de los keynesianos en bote, que le dejaron plantado una hiperinflación al 15.000% anual. La típica frase, escribir un libro, tener un hijo y plantar una hiper. El Javier Gerardo se fue a Wall Street y les explicó economía a esos giles que lo único que hacen es jugar con los fichines con la economía de otros países. El presi les cantó la posta y le dijo que él iba a levantar el cepo cuando hubiera inflación cero, y tanta confianza despertaron las palabras del mandatario que de inmediato se desplomaron más de 3 puntos las acciones argentinas. Y esos que antes Elon, que es Elon Musk, había titulado que estaba viendo cómo invertir activamente en nuestro país. Después tuvo que desactivar los comentarios de ese tuit porque se le llenó de gente ofreciéndole negocios turbios para hacer en el país. Le floreció un jardín de cositortos. El Jaboto también fue a las Naciones Unidas y les explicó que arrancaron bien en la década del 40, pero que después se desbarrancaron y ahora no se dan cuenta, pero son todos una manga de troscos. Pero no por zurdos, sino porque están a favor de las buenas causas, pero nunca cambian nada. Este chiste se lo van a tomar re bien, seguramente, los troscos. Porque no es osco el trosco, no. En fin, vamos a hablar durante la nota a Juan Maqueira del crecimiento de la pobreza para concentrar la depresión existencial en la segunda parte del programa. Pero antes, vamos con el regreso a la Argentina del presidente Aventura. Para combatir la mala imagen que dio el Jabo tocando la campana en Wall Street con cara de Jack Nicholson mientras se incendiaba Córdoba, la troupe libertaria salió en pleno recontraespionaje con la primicia de que el fuego lo iniciaron los kirchneristas para desestabilizar al gobierno y porque odian Córdoba, porque siempre les vota en contra. Con ese criterio deberían quemar Buenos Aires, como ya hizo Juan Domingo Nerón. Está en los libros de historia de Seferino Reato, con prólogo de Fernando Iglesias. En cuanto a la sanata conspiratrucha, te juro que yo estas cosas las suelo dejar pasar, pero esta vez caí en la trampa de querer ver de dónde salía, qué había detrás. Y lo único que encontré, pero posta, la única evidencia hasta ahora es un posteo de un hombre detenido esta semana, un tal Hugo Orlando Sveruga, que hace 4 años decía, muy bien, Greta. Muchas gracias por tu aporte. Y hablaba de cuestiones ambientalistas de emisión de gases invernaderos. Y al parecer, la Greta a la que se refiere sería la Thunberg, que, como ella siempre cuenta, es kirchnerista de la primera hora. Porque se hizo el velero con Cristina. El tema es que en provincias como Córdoba siempre está la sospecha de que detrás de los incendios hay intereses netamente inmobiliarios o agrícola-ganaderos, como en todas las provincias donde hay incendios forestales. Además, también se prendía fuego Córdoba durante los últimos gobiernos de todos los colores políticos. Cuestiones que, por si faltara atún a esta tarta, el diputado Ramiro Marra salió a tuitear: mataron un fiscal y nos dejaron al borde de una hiperinflación. Mirá si no van a ser capaces de incendiar una provincia. Bueno, éramos pocos y parió Natalio. Es la regla 35 de Internet. Toda conspiración tiende a Nisman. Igual por las dudas, para que no le digan abandónico, el Jabo se dio una vueltita por Córdoba en helicóptero. Una vueltita literal. Se calzó la campera camuflada de padre estricto que se preocupa, se sacó un par de fotos y de vuelta rapidito para Capital, que tenía que preparar la nota con Susana Jiménez. Alto encuentro de clonadores de perros. Tan rápido se fue
el Mililito de la provincia más tomadora de Fernet de la galaxia, que ni siquiera saludó a los bomberos que lo esperaban en filita. Les mandó un beso desde el cielo y los dejó con la libertad de imaginarse el mejor encuentro posible, lleno de abrazos y frases que no dijo nadie nunca. Igual el gobierno descansa tranquilo porque en el lado de enfrente, en el peronismo y el radicalismo, andan con más internas que los piojos. La capacidad radical para mantener la unidad de los que no luchan se verá con el tema del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, un tema de clara agenda radical. Y el Jabo se trajo de afuera la mano caliente, está que te veta una ley ómnibus al trote. Mientras tanto, en el peronismo, la interna masturbatoria entre Kicillof y la Cámpora parece haber entrado en pausa luego de que esta semana cumpliera años el Axel y varios dirigentes camporistas como Guado de Pedro y Mariano Recalde postearon fotos con mucho cariño celebrando su cumple, por lo que parece que están charlando, ¿eh? Así está el peronismo, el árbol de la interna les tapa el bosque incendiado. Te recordamos que País de Boludos es un programa que se financia exclusivamente por las personas que lo ven. No se nos acercan ni los lobbies de las tabacaleras, ni la industria farmacéutica, y eso que estamos dispuestos a todo, pero no se nos acercan. Solo se financia con el aporte voluntario que pueden hacer a través de este QR o a paisdeboludos.com.ar. De esta forma pagamos el salario de todos los que trabajamos acá y además sepan que si no pusieran guita este programa no existiría, así que eternamente agradecidos, ¿eh? Y también les recordamos que le den me gusta al video y se suscriban al canal. Ahora sí, vamos con el informe. Embotellamientos, cemento ardiente, colas eternas, cortes de calle. ¿Quién te dice algún saqueo? Creías que estabas en el peor de los mundos posibles hasta que se cortó la luz. 8º episodio. La mercadería se pudre en los negocios y también se pudren los clientes del calor que hace en el local. Milanesas de pollo zombies que se congelan y descongelan hasta volverse mutantes asesinas. Gente a la que se le quiebran las piernas de tanto bajar escaleras y volver a subir porque se olvidaron las llaves. Ancianos aislados, electrodependientes en problemas. Sin series, sin tele, sin radio, sin streaming. Personas que se prostituyen para cargar el celular, pero no engancha la internet porque no hay luz. Y un día también se corta el agua porque no anda la bomba y terminás meando en la bacha. Otra vez. Parejas que ya no tienen sexo porque desprenden más olor que el buzo azul de Javier Gerardo. Se cortó la luz 8. Si la podés ver, te vas a cagar en las patas. Literal, porque no hay luz en el baño. Todo indicaría que este verano se va a repetir esta historia de terror, sudor y resiliencia llamada Se cortó la luz. El temor arrancó con una declaración del jefe de gabinete en la que señaló que iba a haber cortes por culpa de la falta de inversiones, que no es responsabilidad empresarial, sino que es porque pagamos migajas en electricidad durante años, algo que llamaremos la pesada herencia eléctrica, no como ahora que pagamos una fortuna en relación a los salarios y el servicio anda genial. Tan cara está la luz que el otro día me vestí de la mamá de Ricardo Fort y le entré con un cuchillo a la tostadora para tener un respiro. Por eso cayó un poco fuerte la declaración de Franco de que igual va a haber cortes, más si tenemos en cuenta que la industria no está gastando tanto porque bajó la producción de todo, incluidas las ganas de vivir. Y obviamente la prensa sensacionalista se hizo eco de las palabras del jefe de gabinete y salió a decir anticipan cortes de luz en el verano. Ahí el gobierno salió a explicar que nada que ver, que va a haber interrupciones en el suministro eléctrico, pero con consenso. Como cuando el toro juega a ese deporte donde le clavan espadas en la espalda hasta que se muere. Creo que se llama backgammon. Algo así explicó en lo de Feynman el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo. Acá vemos que la nota viene en serio porque Edu tiene el cuellito de la chomba levantado. A ver, el jefe de gabinete dijo que va a haber cortes programados, ¿es así? Mira, no es tan así. Se le ofrece a la demanda que voluntariamente quiera reducir su capacidad de contratación de potencia y con eso alivianar la red. ¿Qué tipo eléctrico, Chirilo, la pucha, eh? Lo que explicó el secretario de Energía con su impronta de Coco Basilia Gasoil es que van a hablar con las grandes industrias, que son las que más consumen, a ver si les copa
por consenso y en base a pura seducción, entregar parte de la energía que saben que no van a usar en el verano, así hay menos demanda en el sistema, y esto a cambio de importantes descuentos. Te lo vende directamente arriba del bondi, Chirilo. Luego también salió Francos a decir que en realidad los cortes eran para las industrias y no para los usuarios domiciliarios, que a esta altura ya empujan el ventilador a mano para que la factura no tenga más ceros que todas las películas de James Bond juntas. Y en la misma línea, el vocero de Frankfurt, Manuel Adorno, la persona que más condicionales utilizó en la semana, podría, llegado el caso, depende, según las variables, en todo caso, llegar a pasar algo eventualmente. Así explicó que Franco decía que iba a haber cortes programados y Chirilo dice que no, eventualmente. Franco dijo que los cortes programados son una posibilidad, digamos, que están dentro de la innumerable cantidad de posibilidades de lo que puede ocurrir en la Argentina. Y por otro lado, lo que dijo Chirilo es que efectivamente en los cortes programados, si los hay, los va a ver en el sector industrial o en las conversaciones que van a empezar a tener con el sector industrial, van a convenir si eso es una posibilidad o no. Pero, a ver, volvemos a lo mismo. Depende de lo que ocurra en términos de las variables desconocidas. ¿O vos las conocés? ¡Qué buena excusa! La voy a usar. ¿Vas a ir al cumple del tío Oscar, Fede? Depende de lo que ocurra en términos de las variables desconocidas. Pero la pregunta es ¿por qué anticipan los cortes? ¿Por qué anticipan los cortes? ¿Es porque ya es una tradición argentina que incluye momentos folclóricos como el revoleo del pollo podrido en la oficina de la compañía eléctrica o el corte de calle para toda la familia con la abuela y los chicos? La verdadera alarma fue que a mitad de año la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, Camesa, emitió un informe en el que advierte que habrá cortes masivos de suministro en todo el país para el verano, con picos en febrero, y sostiene que de presentarse a iguales condiciones de abastecimiento eléctrico que el verano pasado, va a ser necesario importar la máxima capacidad, que son 2.500 megawatts, o como le dice Víctor Frankenstein, dar a luz. Esto es si todo quedara como el año pasado, pero este verano la situación va a ser peor, porque obvio que todo va a ser peor. Es como si hubiéramos construido el país sobre un cementerio indio. Bueno, técnicamente eso hizo Europa con Latinoamérica. Mirá, ahí pasaron Manu Chao y Residente y dijeron qué progre. Volviendo. El problema con la importación de energía es que ahí entran en juego otros factores, como la fuerte sequía de Brasil, que lleva al gran país carioca del norte a generar menos electricidad con sus centrales hidroeléctricas, que son cerca de 900 y están funcionando al 60% de su capacidad. Encima, Paraguay estaría en situación similar, así que la nueva política energética oficial es apostar todo a los climatizadores evaporativos. Vas al negocio y ¿qué pedís? Climatizadores. Climatizadores. Climatizadores evaporativos. Y están en todos los negocios. Sí. Lo que son es simplemente algo muy sencillo. Es un ventilador que tiene un radiador por donde circula agua. Entonces, al pasar el aire, el agua se evapora y eso produce un refrescamiento. Salvador Real, con una mano en el corazón, ¿enfrían los climatizadores? Generan confort. O sea, es como... O sea, es como colgarte una barra de hielo adelante de Liliana. Le pones a Liliana una barra de hielo y lo llamás turboexpansor de clima fresco genital. Lo cierto es que el gobierno frenó licitaciones para el sistema eléctrico en el marco del congelamiento de toda la obra pública en general. Con esto de cortar con los curros, hizo en el mercado energético lo que hace en todas las áreas, parar todo hasta que sepan cómo seguir. Y ahora están viendo de qué se disfrazan para el verano. Igual hace rato los argentinos no le encontramos la vuelta al sistema energético. No se trata de echarle la culpa específicamente a este gobierno, o al de Alberto, o al de Macri, o al de Cristina. Todos fracasaron en su política energética. Tuvimos tarifas de luz baratísimas y también tuvimos tarifas de luz carísimas. Y durante el gobierno del Mauricio, por ejemplo, la tarifa eléctrica aumentó 3.700%. Y está comprobado que la inversión eléctrica de las empresas disminuyó.
Lo que sí se mantiene constante son los 3 grandes jugadores del sistema eléctrico. Pampa Energía de Marcelo Midlin, el Grupo DESA de Rogelio Pagano y SADESA de Nicky Caputo, quien se cree que es el Mauricio con bigote. Las inversiones en Argentina las va a seguir haciendo el Estado, como fue hasta ahora y como es en la gran mayoría de los países del mundo, sea China, sea Estados Unidos o sea Singapur. Es que la electricidad, los ferrocarriles, aerolíneas argentinas, las centrales eléctricas, los caminos, los puertos, etcétera, forman parte del sistema estratégico de un país. No son empresas que tienen que dar ganancia. Planificar un país no es solamente que te cierren los números a fin de año, es hacerlo crecer de verdad. Para lo otro alcanza con un contador. Vamos ahora sí a hablar con Juan Maquiera, director ejecutivo de Techo. Fue titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad en la gestión de Larreta, de Horacio Rodríguez Larreta, y luego se mudó a Europa para fundar la Escuela de Políticas del Papa Francisco, con quien tiene un vínculo bastante cercano. Juan Maquera, el País de Boludos. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias por venir. La verdad que cuesta por ahí, viste, como por ahí salir del tema más urgente que tiene que ver con, o pensar estructuralmente después de los números que salieron en la semana de pobreza, que son altísimos y que no se ven desde 2004, si mal no escuché. Hablamos de 53 casi % de pobres, 18% de indigentes y por ahí lo más preocupante que 2 de cada 3 chicos, ¿no? Son pobres, 66%. Vos trabajaste mucho en todo lo que es todo lo que es el trabajo social en general, ¿no? Desde lo que es vivienda, trabajaste sobre todo vivienda, pero también lo que es alimentación y lo que es por ahí cuestiones de pobreza estructural. ¿Qué reflexión tenés con estos números? O sea, ¿qué te generan a vos? A mí me parece dramático, pero dramático. O sea, después de 20 años, en Argentina volvemos a vivir una situación en la cual más de la mitad de los argentinos están en situación de pobreza. O sea, la mayoría de los argentinos no llegan a fin de mes. Eso es lo que ese número dice. Y en términos más concretos, implica, si sos padre de familia de un hogar que no solo está en pobreza, sino en indigencia, que esta noche le decía a tu pibe, a tu piba, che, hoy no comemos, salteamos la de hoy, vamos a mañana. Por ahí nosotros estamos acostumbrados en nuestros hogares a que nuestros pibes nos digan, che, mamá, papá, no quiero milanesa, quiero comer fideo. Bueno, la discusión en una casa que está en indigencia es no hay libertad ni de elegir comer. Con lo cual, lo primero me parece dramático y creo que hay que tratar de encontrar la manera de contar los números. Efectivamente es más del 50% de la Argentina, subió 10 puntos en los últimos 6 meses, subió 25 puntos desde el 2017. Es dramático cómo viene creciendo en el último tiempo y es una línea histórica más larga, si uno quiere ir, que desde la década del 70 que Argentina no puede volver a lo que fue la Argentina, sí de progreso, sí igualitaria, que tenía otros índices y otros números. Y en ese marco a mí lo primero que me pasa en estos días es que a mí me rompe profundamente las pelotas de escuchar a políticos o a política echándole la culpa el uno al otro del quilombo de la pobreza. Las últimas 3 presidencias de la Argentina, las 3 terminaron con más pobres de los pobres que había cuando llegaron. Con lo cual, en este quilombo, nadie puede tirar la primera piedra. Acá nos tenemos que poner... El segundo gobierno de Cristina. El segundo gobierno de Cristina, Macri. El gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández. Y no lo digo para criticarlos a ellos como presidente. Yo fui funcionario en la Ciudad de Buenos Aires, lideré el área de vivienda, y creo que la actitud que tengo que tener ante un quilombo de esta envergadura a nivel nacional no es andar viendo de quién es culpa, sino decir, che, nosotros estuvimos a la altura, hicimos las cosas bien. Yo realmente creo que la política tiene una dimensión de protagonismo muy importante en la lucha contra la pobreza. Medio que existe para eso, hermano, porque si tenemos política es para que la gente tenga las condiciones para después forjar su propio destino haciendo lo que quiera. Bueno, para que haga lo que quiera, para que pueda ser libre, tiene que tener las condiciones dadas. Bueno, Argentina hoy no están las condiciones dadas. Creo que nos tenemos que hacer una profunda autocrítica a todos los que hemos pasado por el sector público, pero más allá de la autocrítica, para no quedarse ahí, pensar qué podemos hacer hoy para revertir esa tendencia. Porque si no hacemos activamente una serie de cosas que nos hagan salir de acá, vamos a seguir profundizando una espiral del cual es cada vez más difícil salir. Porque la pobreza, a medida que se va acumulando, va generando situaciones, generación a generación, que hacen que sea mucho más fácil, mucho más difícil salir de ahí. Con lo cual es dramático y es urgente que nos pongamos no a echarse la responsabilidad uno a otro, sino a laburar para ver cómo hacemos para salir de acá. Ahora, hay
Hay cuando por ahí suena como voluntarista, ¿no? El discurso, si lo ves en el sentido de nos ponemos de acuerdo, pero pareciera que el país en general no se pone de acuerdo en general con nada, ¿no? Como que va como cambiando de modelos económicos y hasta sociales, sobre todo después de ahora con Milei, que pareciera como ir de una antítesis de lo que venía. Entonces, pareciera que es difícil ponerse de acuerdo en cuanto a la pobreza si no te pones de acuerdo en cosas estructurales. Que es difícil, definitivamente difícil. Sí. Por alguna razón no está sucediendo. Lo que también uno podría mirarlo y decir, che, mirá, acá se han probado cosas más de derecha, más de izquierda. ¿Sabés cuál funcionó del todo? Y ninguna, hermano. Porque la verdad que estamos bastante jodidos como país en términos de lograr superar la situación de pobreza. Y cuando uno piensa cómo hay que salir de la pobreza, la única manera de hacerlo es siendo heterodoxo, mezclando perspectivas. No hay manera de tener un país con pobreza a la baja si vos tenés los niveles de inflación ridículos que nosotros teníamos en este país. No hay manera. La inflación, el primero que lo parte al medio, es el que está en situación de pobreza. Te parte al medio. Capaz vos y yo tenemos algo de margen y podemos manejarlo. Pero no, que compra alimentos, que gasta casi todo su sueldo en alimentos. Es una patada en la nuca. Sí, claro. O sea, lo destrozaste. Entonces, obviamente hay que hacer un ejercicio macroeconómico mucho más ordenado, mucho más sustentable, probablemente de mucho mayor equilibrio fiscal, para que no tengamos los niveles de inflación que teníamos. Eso hay que hacerlo. Y puede saltar uno y decir, no, pero eso es el discurso de Milei. Mira, hermano, me importa un carajo. ¿Sabes qué? Más o menos todos los países que lo han resuelto, eso lo tienen ordenadito. Uh-huh. Ahora, vos ordenás la macroeconomía, pero no tenés un plan, por ejemplo, de inversión profunda en términos de servicios esenciales para que las personas puedan desarrollarse. Si en los 6.400 barrios populares que tiene la Argentina, el 90% de la gente vive sin agua potable, sin conexión formal a la cloaca, sin conexión formal a la electricidad, no hay manera de que esa gente pueda salir adelante, aunque le mejore un poco la situación en términos económicos. Y ni hablar que si Argentina creciera y si definiéramos invertir desde el Estado en los sectores populares, cosa que hoy no se está haciendo, también tenés que pensar con mucha inteligencia cómo vas a hacer para que toda la economía popular que funciona y funciona mucho, pero que no tiene la posibilidad de escalar y de progresar y de crecer, se vincule con las cadenas de producción tradicionales y formales y puedas potenciar eso. Cualquier programa de lucha contra la pobreza que no tenga esas tres patas, el orden macroeconómico, la inversión en infraestructura social y qué diagonal generás para que la gente que está en economía informal y popular pueda salir adelante para tener la posibilidad de crecer y progresar en serio, no hay manera de luchar contra la pobreza. Y cuando vos lo mirás, vos podrías agarrar la primera línea y decir, bueno, eso es lo que dicen Macri y Milei. La segunda línea y decirte, bueno, eso es lo que decía el peronismo. Pues ¿sabés qué, hermano? Si no haces las dos cosas, no hay manera de salir adelante. Porque han intentado, con recetas más ortodoxas en la economía, tratar de ordenar la cosa, pero incluso cuando va bien, tardás mucho en que se genere desarrollo de abajo, y porque se ha invertido en muchos distritos, y mismo el gobierno, el último gobierno del peronismo, invirtió en integración social urbana, pero si vos tenés la inflación que tenía y tenés una crisis como la que tuvimos a fin del año pasado, sí, no sirve de nada hacer cloacas si la gente no puede comprar comida. Con lo cual tiene que ser bien integral el abordaje. El gobierno levantó, desfinanció el FISU prácticamente, ¿no? Creo que le dejó un porcentaje ínfimamente menor. Vos hiciste una exposición en el Congreso durante el tratamiento de la ley Bases para que el FISU no se... ¿Hablaste con funcionarios del gobierno? Nosotros desde Techo lo que dijimos ese día y lo que seguimos diciendo hoy es que sin techo no hay libertad. Si tu piso es de barro, no hay libertad. Si tenés que cagar en el patio de tu casa porque no tenés baño, no sos libre. Sí, claro. Y ahí la única manera de revertir eso es con inversión pública. ¿La inversión pública sola alcanza? No. ¿El Estado te salva solo? No. Si vos no tenés generación de empleo privado, si vos no tenés un país que se mueve, que funcione, el Estado solo no te salva. Pero sin el Estado no hay camino posible, sobre todo en estos sectores. Nosotros tuvimos diálogo con distintos sectores del gobierno, en la Secretaría de Vivienda sobre todo, que es la que tiene a cargo estos temas. Hubo distintos funcionarios en esa secretaría. En ningún caso nos dijeron que iban a discontinuar y que querían desfinanciar. De hecho, los funcionarios de la línea querían continuar con el financiamiento y con las obras, pero hoy están virtualmente paradas. Ahora se han reactivado algunas obras, pero estamos hablando de menos del 10% del porcentaje que se destinaba en su momento, claro. Que aunque se hubiera sostenido, igual tardábamos 40 años en invertir los 22.000 millones de dólares que hay que invertir para realmente integrar todos los barrios populares, con lo cual es bien grande el desafío. 22.000 millones de dólares es...
Más tranquilo si querés, no te preocupes. En un plan, sí, en el plan plurianual de inversión, obviamente esa inversión ni siquiera físicamente se puede hacer en un año, pero uno de los cálculos que hay tiene que ver con que hay que hacer una cantidad de obras que igualan más o menos 22.000 millones de dólares. Que si uno lo piensa igual en el total de presupuesto argentino a una perspectiva de 10 o 12 años, que serían 3 mandatos de gobierno, 4, es posible de hacer. Si no es tanto 3 mandatos de gobierno 4, no. Es como esto también, ¿no? Como no. Pero ahí también sabes. Pero el FISU era una política de Estado porque era de la única, de las pocas cosas que, por ejemplo, fue, si mal no recuerdo, fue armada durante el macrismo el FISU, ¿no? Fondeado en la época de Alberto. El FISU lo vota todo el Congreso, lo vota toda la Cámara de Diputados y casi toda la Cámara de Senadores. Cuando lo fuimos a defender la última vez, voy a la Cámara de Senadores y tuvimos una charla ahí con los senadores y estoy exponiendo y me acordé de pedo que en el Senado una persona no lo había votado. Pero yo no sabía quién era, no me acordaba. Pero me acordaba que era recontra unánime. Y hago un cuento corto, yo hago toda la exposición y digo, bueno, porque salió con unanimidad en diputados y con mucho consenso acá en el Senado. Sí, por supuesto, me dice una senadora, porque yo no lo voté. No, la señora se enojó bastante, con lo cual... pero era una mujer de un distrito específico, con un quilombo en particular con los barrios populares, pero tuvo todo el acompañamiento del Senado, de la Cámara de Diputados. Sale una ley por la cual Argentina es uno de los primeros países de Latinoamérica que reconoce a los barrios populares y a los vecinos de los barrios populares como vecinos que no pueden ser sacados por la fuerza de ahí, no pueden ser desalojados, que tienen derecho a un certificado de vivienda y que tienen derecho a que las prestatarias lleven los servicios con obras que tienen que hacer los intendentes, los gobernadores y el Estado Nacional. Eso después efectivamente lo fondea Alberto Fernández con el impuesto país y con el impuesto a las grandes riquezas, y en la presidencia de Milei se desfinanció la política. Ahora se retomó muy levemente, pero no estamos en los niveles que necesitamos para poder sacar esto adelante, que además lo que genera es que cuando vos en los barrios empezás a perder presencia del Estado y de las organizaciones comunitarias, empiezan a crecer otro tipo de entramados que suelen no ser virtuosos. Crece la falopa, claro, crece el juego y todos los quilombos que tiene la clase media que hoy está preocupada porque sus chicos y sus jóvenes y sus hijos andan apostando online, lo cual es gravísimo y habría que ocuparse en serio del tema. En el barrio es el doble o triple de grave, porque sucede en los mismos partidos de fútbol que juegan los pibes, que empiezan a apostar quién gana y quién pierde, se generan situaciones de violencia en el mismo partido y entramos a esquemas más jodidos y efectivamente, como bien decías, crece el narco. Con lo cual, pensar que mágicamente vos desintermediás la política social, desaparecen los cucos de las organizaciones sociales y Argentina está mejor porque le llega plata directo a la gente, es erróneo. Que hay que mejorar la manera en que se distribuyen los recursos del Estado, que hay que potenciar muchas de las transferencias directas sin intermediarios, yo creo que es válido, una discusión que está bueno para dar, pero que toda organización social y todo trabajo comunitario que se hace resta es mentira, porque suma y suma mucho. Y te puedo contar 1000 ejemplos de haber estado en los barrios, no voy a decir barrio para no generar un quilombo porque era con un tema narco, pero una referente que me dice, mirá, acá había un centro comunitario, que había una persona de X organización social que tenía un potencial trabajo y que era la que abría el centro. ¿Y qué pasaba en el centro? Los chicos festejaban el cumpleaños, había torneo de truco para lo viejo, había una dinámica... Bueno, a la referenta le sacan el potencial trabajo, se quedan en bola, no abre ni cierra más el centro, lo toma el narco. Y hoy operan ahí. Ese tipo de circunstancias se da mucho. O de cooperativa que tenían 100 personas contratadas para hacer obra en los barrios. ¿A dónde te pensás que van esos 100 pibes que estaban cobrando la mitad de un salario, el salario social complementario, para hacer obras? El chabón el otro día nos decía en San Martín, el de la cooperativa, me dice, mirá, a la mitad más o menos los pude contener. Porque con la orga hicimos esto, que pudimos... 50 quedaron afuera. De esos 50... Y hay 15, 20 que lo agarró el narco, porque les pagan para que estén en la esquina, para que sirven cuando entra alguien al barrio, qué sé yo, y entras en una dinámica que realmente es... Que es más rentable además para ellos en la vida que por ahí seguir el camino de laburo que les ofrece la sociedad. También creo que es un error grave pensar que estábamos bien, porque ni la política social que se venía sosteniendo en la Argentina, ni hablar los niveles de inflación ridículo que veníamos teniendo,
hacían nada positivo por los y las argentinas. Y por eso también Milei tuvo un apoyo muy fuerte en los barrios populares. Sí, claro. Porque la gente estaba recontra podrida de que hablemos del Estado y de los derechos y de la mar en coche, pero ¿qué me habla de la educación pública si mi pibe no va a la escuela? O si va a la escuela se cae. ¿Qué me habla de obra pública si mi casa tengo que cagar en el patio porque el inodoro que tengo es una catástrofe porque no hay cloaca? Entonces, hay que reconocer también que veníamos realmente mal y hay que ponerse a pensar en serio qué es lo que tenemos que generar y qué es lo que tenemos que hacer para salir de donde estamos. Y sí, yo entiendo que es más difícil, que hoy no garpa, que parece idílico pensar que personas que vienen de distintos partidos políticos se puedan poner de acuerdo. Pero ¿sabés qué? Pasa todo el tiempo en Argentina, ¿eh? Y eso habría que verlo bien. No pasa en la política nacional. Pero vos vas a las provincias de la Argentina y vas a los municipios de la Argentina y el nivel de conversación y diálogo político que hay de los intendentes con los opositores, de los gobernadores con los opositores, en muchos casos es altísimo y se avanza muy bien y se trabaja muy bien y hay muchísimos ejemplos de intendencia y de gobernación argentina que están funcionando bien y que están resolviendo problemas. Nosotros de Techo laburamos con intendentes y gobernadores de distintos signos políticos y hay gente haciendo cosas muy buenas y la política está resolviendo quilombos muy profundos, muy relevantes. No los estructurales y nacionales, pero para que tampoco pensemos que no se puede hacer. Y de hecho ha habido momentos en la historia donde se ha hecho y Argentina no fue un país donde todo el tiempo hubo 50% de pobres. Me interesa entrar ahora por ahí en un punto. Antes que nada te quiero hacer una pregunta puntual, porque me parece que con el tema del FISU fue estigmatizado, fue muy utilizado sobre todo para mentir sobre la figura de Grabois, que la verdad que es un tipo que vos podés estar de acuerdo o no, pero es un tipo que vive como se lo ve, digamos, no es que está. Y empezaron con la causa de corrupción, el desvío de fondo. ¿A vos te tocó ver desvío de fondo en el FISU, en cuestiones de vivienda cuando estuviste en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, etcétera? O sea, casos de desviación de fondo que vos digas, bueno, acá lo que pasa es que te están choreando la guita de ayuda social. Los quilombos más grandes que tuvimos nosotros en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires fueron con empresas muy grandes que estaban acostumbradas a trabajar en un esquema en el cual más bien hacían lo que se les cantaba el culo, claro, y el Estado acompañaba porque estaba apurado para hacer vivienda. Uh-huh. ¿Eso quiere decir que todas las constructoras de la Argentina son chorros? No. No, yo solo digo que en los casos donde nosotros tuvimos problemas más grandes fue con empresas. Con las cooperativas y con las organizaciones, en general, solíamos tener algunos quilombos de dificultad para ejecutar y para hacer suceder las cosas, o capacidad financiera para poder sostener el principio de la obra y demás, pero no temas de afano, y yo creo que, en particular con el tema del FISU, ha habido una injusticia muy grande con Fernanda Miño, con Fernanda Monticelli, que son las personas que han liderado la política de integración durante el gobierno anterior, y que uno puede estar de acuerdo o no con su postura política, uno puede estar de acuerdo o no con sus opiniones, pero en términos de transparencia, no lo digo yo, lo dice el mismo informe de la CIGEN, que es del gobierno nacional. Sí, la sindicatura de la Nación. No encontraron nada que hable de ilícitos, y creo que por supuesto también achacarle a Juan ilícitos que no tenían que ver con la realidad, porque ilícitos no había. Después puede haber discusión sobre algunos componentes de la política, el resto es política. Pero es una política que además está auditada por el BID y destacada por el BID. Y por la misma persona que puso el presidente y su equipo a cargo de la Subsecretaría de Integración Social Urbana. Digamos, ellos mismos dijeron que estaba bien más o menos lo que se estaba haciendo y que no había habido chanchullo y que no había habido quilombo. No es que lo digo yo, lo dijeron los funcionarios de Milei. Por supuesto lo digo yo también porque me parece que es válido. Y de nuevo, uno puede estar de acuerdo o no con un dirigente, pero que andemos manchando gente de derecha o de izquierda porque nos subimos a la onda de una fake news o de una operación mediática, es realmente una catástrofe también en la Argentina de la cual tenemos que salir. Y hoy lo sufrió Grabois, pero mañana también lo va a surgir los libertarios. Y también ahí va a haber que levantar la voz y decir, che, pará, te puede gustar o no tal funcionario de los libertarios, sí, pero si no afanó, no afanó. Y por lo pronto, si afanó, investíguenlo y que la justicia lo dictamine, claro, no que socialmente queda dictaminado y después andan haciendo escrache en Ezeiza. Para desfinanciar algo. Escrache que por otro lado, lo que hay que remarcar es que el primero que habló en contra de los escraches contra Grabois fue Milei. Cuando lo escracharon con el padre, no sé si se acuerdan, estaba digamos, tomando un café con el padre, Milei se lo hizo, muy buena actitud, diciendo, che, esto no es el camino. Bueno, lo que pasó en ese otro día tampoco es el camino. Uh-huh. Me interesa hacerte una pregunta sobre por ahí filosofía política en cuanto a esto, porque cuando uno escucha tu discurso pareciera que
O sea, son formas de interpretarlo, ¿no? O sea, hay como dos formas, me parece, de interpretar la política. Un plan que es pensar a la Argentina como un conjunto de humanos que no nos sale, ¿no? Al cual no nos sale. O pensarlo como un conjunto de humanos que se disputan una riqueza, digamos. Esa es un poco la lectura entre por ahí liberalismo y socialismo, ¿no? De pensar que hay como una, ¿no? Como que lo que le falta a unos es porque otros lo sacan, respecto a, bueno, en realidad es un poco que a todos nos sale mal, ¿no? Y cuando perdemos, perdemos todos, y cuando ganamos, ganamos todos. Y ahí me parece que es donde entra la política y lo social, y por ahí trabajar en una ONG, y el rol del Estado entra como una gran discusión en torno a eso. ¿Cómo concilias un poco todas esas ideas y qué pensás de la política macro, digamos? Yo creo que muchas veces se banalizan las miradas políticas en términos de, sobre todo la lectura que dice, bueno, unos se quieren quedar con la torta, los otros se quieren quedar con la torta, y ahí están peleándose. Uh-huh. Yo no veo que cualquiera de los presidentes o ministros muy famosos y conocidos que vemos se levanta a la mañana y dice, a ver, voy a ver cómo voy a joder a la Argentina para recontrallenarme yo de guita y que se caguen todos. Y no lo veo ni de los de derecha ni de los de izquierda. Yo veo gente más bien convencida de sus ideas, algunos corrompidos por el sistema, otros no, pero hay algunos que sí se corrompen por el sistema y que terminan afanando. Pero en general no son los que arman grandes planes de transformación, son los que afanan con licitaciones. Uh-huh. A esos, cárcel, para mí. O sea, con la guita del Estado hay que ser absolutamente puritano. No es tuyo, hermano, es del que está pidiendo ahí que cuando compró un paquete de arroz pagó un impuesto que vos estás administrando. Pero el resto, yo creo que la lectura de que hay algunos que se quieren, de que es una disputa de ver quién se queda más, yo en la práctica no la he vivenciado así. Y a mí sí me ha tocado laburar con las organizaciones sociales y las grandes empresas de la Argentina. Y en ninguno de los dos grupos veo gente... la otra que bueno podrá decir, bueno, se arman el cuento adentro y se mienten a sí mismos. Bueno, qué sé yo, pero un poco lo hacemos todo con la vida en general. Digo, viene con el combo de ser humano. Lo que sí creo es que la política... Mira, en esto a mí me gusta mucho el pensamiento del Papa. Y Francisco lo dijo el otro día, que salió el quilombo del gas pimienta primero y demás, pero en el discurso de los movimientos populares les dijo, y no quiero nada de ideologías, quiero pueblo. El Papa tiene 4 principios con los cuales dice que hay que hacer pueblo y hacer comunidad. El primero es la realidad superior a la idea. Y es, desde atrás de un escritorio diseñando una megapolítica pública en un PowerPoint, no cambias la realidad. La realidad, primero hay que ir, hay que conocerla, hay que tocarla, hay que hablar con la gente, hay que verlos cara a cara, y desde lo que es, vos podés proponer algo. Pero guarda con los que vienen con planes mágicos del final del mundo, es perfecto, vení, seguime, con ideologías más bien cerraditas, porque eso lleva por mal camino. Segundo principio, el tiempo es superior al espacio. En cualquier proceso de transformación política hay que pensar la dimensión del tiempo. Y cuando vos pensás que lo único que importa son los 4 años que gobernás vos, y no vas a hacer las transformaciones de fondo que hay que hacer. Pero si vos te pones a pensar en serio en un proceso de transformación más grande, de golpe tenés que hablar con más gente, porque querés que lo que vos hacés se sostenga en el tiempo, aunque gane otro. De golpe tenés que pensar en que vos no vas a estar cuando se inauguren las cosas, cuando se corten las cintas de las grandes obras que estás inaugurando, y vas a tener que empezar a pensar que no se trata de vos y no se trata de la silla en la que estás de ministro, sino que se trata de el proceso que pudiste iniciar o no en el camino de transformación. El tercero, que va a tu pregunta, el todo es superior a la parte. Está muy bien que haya distintas facciones, distintos grupos, pero hay que pensar en la Argentina, como dijiste vos, como un grupo de personas que no nos estamos poniendo de acuerdo, no nos estamos contando la vuelta, pero que queremos más o menos lo mismo, que es bienestar generalizado para la población. Y eso sí, te puedo decir, yo lo he escuchado en todo. Escucho en los dirigentes sociales que quieren que a la Argentina le vaya bien, y escucho en los grandes empresarios que quieren que a los pobres también le vaya bien, no que sean cada vez más pobres. Lo que sí veo es mucha distancia en cómo cada una de esas partes piensa la solución, y sí veo, esto sí, cada vez más, después si querés hablamos de eso, más separación. O sea, estamos en un momento en el cual está más guetizada la pobreza y está más guetizado los ricos. Y el último principio del Papa... ¿Está, perdón? Más guetizado. O sea, ¿magnetizado? Guetizado. Guetizado. Las únicas 2 formas de urbanización que crecen en la Argentina grande son los country, o sea, los barrios privados,
y los barrios populares. Claro. O sea, pobres solo con pobres, ricos solo con ricos. En el mundo de la pobreza, informalidad, falta de presencia estatal, etc. En el mundo de los ricos, resolución de lo que no resuelve el Estado con un montón de plata que se pone y que queda dentro de, no sé, Nordelta o el barrio que sea. No lo estoy diciendo para demonizar ninguna de las dos cosas. Lo que sí digo es, si no encontramos una manera de que crezca un poco el medio, que es como Argentina se hizo grande, no hay país posible. El cuarto principio del Papa es que la unidad es superior al conflicto. Y para mí ese es el principio que es clave para la Argentina de hoy. El conflicto está bien que exista. Llegar a la unidad no es uniformidad. Una cosa es que pensemos una Argentina donde todos sean parte, pero no todos tienen que ser iguales, no todos tienen que pensar igual, no todos tienen que tener ni siquiera las mismas condiciones. Pero sí deberíamos definir colectivamente que hay un piso del cual se parte, a partir del cual después cada uno forja su propio destino, con su propio esfuerzo, con el azar, con lo que la vida le permita también. Pero hay algo ahí de pensar a la Argentina como un todo y de poner a la unidad por arriba del conflicto que yo siento que nos anda faltando y que es parte del pensamiento que tenemos que empezar a tener, que lo veo bastante en nuestra generación. O sea, veo un nivel de diálogo bastante piola en los tipos U45 y demás, que por ahí no lo ves en los número 1, que no se hablan, lo cual es medio insólito, ¿no? ¿Cómo no se va a hablar un presidente con un expresidente? ¿Cómo no se va a hablar el número 1 de una organización que lidera un país? Bueno, tiene esa suposición de que el otro no desea lo mejor para el país. Sí. Se parte de esa suposición y se construye política de esa suposición. Pero y sí se ganan gobiernos con esa suposición. Sí, pero te digo, conociéndolos, no es así. Claro. O sea, ni Macri está pensando cómo jode a la Argentina, ni Cristina está pensando cómo jode a la Argentina. Y si hay un macrista que piensa que Cristina se levanta todos los días para joder a la Argentina, es medio miope. Y si hay un kirchnerista que se piensa que Macri se levanta todos los días diciendo, che, voy a cagar a los argentinos y me la voy a quedar toda yo. Y las corporaciones, en el sentido de que son entidades no gobernadas por hombres, ¿no? Vos mencionabas recién, ¿con quién tuve problemas? O sea, no tuve problema con organizaciones sociales, no traté con punteros, no tuve problema con esto. ¿Con quién tuve problema? Con grandes empresas, digamos, que se despersonalizan. Ahí sí hay dinámicas, y ahí sí, si querés, una visión más de la primera que decías vos, que es más marxista, si querés, que para mí es válida en algunos puntos. La dinámica propia de las grandes corporaciones, cuyo fin, no único, pero muy principal, es maximizar la ganancia, sí en general es ciega a los intereses de las minorías, bueno, hoy en Argentina de las mayorías que están en situación de pobreza. Claro. Y ahí sí hay una dinámica que claramente hay que revertir. Pero también yo ahí creo que la manera de trabajar eso es menos demonizando y tirando piedras y mucho más sentándose a la mesa y convenciendo. El relevamiento nacional de barrios populares que se hizo ley del que hablábamos, ¿sabes cómo termina de salir? Porque se sienta en una mesa, y lo cuenta él, Juan Grabois, con Mario Quintana, con otro funcionario de Macri y con 2 personas más, y los convencen a los funcionarios de aquel momento de que había que ir por ese camino. Te hago un paréntesis. Esa relación Mario Quintana-Grabois le costó mucho a Grabois y mucho a Quintana. Sí. Se sacaron fotos y todo, y los puteaban sus propios bandos, digamos. Está bien, pero ahí... No, digo en el sentido de como para ilustrar lo que estás mencionando, digamos. Sí. Y lo pudieron sacar hablando. A ninguno de los dos les fue mal por eso, o le fue bien por eso, si querés. Sí, pero claro. Sí, que en una Argentina polarizada eso tiene costo, no hay duda que tiene costo. Claro. Yo no digo que sea el camino más fácil ni el camino que te hace ganar una elección. Ahora, por el otro camino, y medio que no funciona, hermano. O sea, lo venimos transitando. Y la verdad que al final del día, lo que nos tiene que doler es que la mitad de los argentinos están cagados de hambre. Y ahí tenemos que sentarnos a laburar de cómo lo cambiamos. Y yo te puedo contar, si querés, el ejemplo de lo que hicimos en la ciudad con las luces y sombras. Porque yo te decía que hay que hacerse cargo. Si yo voy como hijo de vecino, y lo voy a hacer en breve, a Ramón Carrillo, que es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, más de un vecino va a salir y me va a recontraputear. ¿Y sabe qué? Tiene razón. Porque yo fui y les dije que le íbamos a urbanizar el barrio. Después no conseguimos la guita. Me equivoqué en haberlo dicho. Tendríamos que haber sido mucho más cautos de lo que fuimos en algunos lugares. Y deben estar recontracalientes conmigo.
Y si tienen razón conmigo, no por Juan, pero con el presidente del IBC que les dijo, che, esto se va a cambiar. Sí. También te digo, vas al Barrio 20, vas a Fraga, vas a Rodrigo Bueno, y son procesos de integración social urbana donde laburamos con todos. Cuando fuimos a la 20 y arrancó el proceso, lo primero que hice fue ir a verlo a Fabián Tosca, que era el dirigente de la cámpora que tenía el comedor más antiguo del barrio, para decirle, che, vamos a armar un proceso en el cual ustedes van a ser igual de parte que los que vienen militando y trabajando con el PRO. A mí me importa un carajo de quién militan si están para urbanizar el barrio. Y yo me comprometo con vos a que desde el Estado no vamos a premiar al que milita con nosotros, vamos a premiar, sí, el laburo concreto de urbanizar el barrio. Vas hoy y el proceso se sostiene, y lo sostienen los mismos vecinos y los delegados. Y estamos hablando de una transformación de un barrio que tiene 30.000 personas viviendo, donde hay escuela, hay centro de salud, hay calle abierta, hay cloaca, hay pasajes que se abrieron, hay manzanas que están enteras ya reformadas, y es uno de los primeros casos de Latinoamérica de un barrio íntegro, rediseñado por los vecinos. O lo que hace Techo ahora, nosotros laburamos con el que sea, y vienen a construir pendejos y pendejas que han votado a Milei, que han votado a Massa, que militan en La Poderosa o en el kirchnerismo, y vienen a construir igual. Porque al final del día, cuando vos te encontrás con una persona que está en situación de miseria y tenés las herramientas para transformarle la vida, pasa a segundo plano la identidad política de esa persona que tenés. Y el primer plano es cómo logramos para resolver esa situación. Gracias, Juan. Juan Maquera estuvo en País de Boludos. Muchas gracias por venir. Bien, vamos con los comentarios que dejó el programa pasado con Agustín Espada, que nos dejaron, cosas muy lindas, como Carlos Alberto Merlini, quien inaugura esta sección con unas verdaderas faltas de ortografía hermosas. Gordito, vos la tenés adentro. Claro, tengo adentro la voz. La. Besos, Carlos. Seguí con esa lucidez. Tincho Campero dice, no, aguante Milei, comé la Kircho. Y combina las dos cosas que más me gustan, el campo y los tinchos. Tincho Campero. Y después tenemos al desencajado de la grieta, Luis Román Montenegro. Ella, ¿cuándo Macri llevó el proyecto de los aumentos a los jubilados? Estaríamos cobrando $550. Los kirchneristas tiraron 400.000 kilos de piedra en el Congreso. Sí, Cretina cobra $42.000. Espacio, mes, Milagros a la presa en sus mansiones con pileta climatizada. Gracias, Luis. No te tomes tan en serio un programa de humor, che. Juan Pablo 1834, ella, quisimos deshacernos de la TV pública y no nos dejaron porque les gusta tener un canal de propaganda estatal. Ahora, bánquensela. Qué bueno que entraste a la gestión, Juan Pablo. Ojalá te nombre de interventor a vos. Crisalido dice, yo no quiero salir en los comentarios, pero de verdad, por eso siempre escribo pelotudeces. Excelente. Juan82 nos deja un mensaje raro que se va enrareciendo a medida que empieza. Dice, hola, solo quería hacer el primer comentario. ¿Podés mandarle un saludo a mi novia que no le gusta que vea política los domingos? Se llama Eva y Juan. Es muy peroncho. Si nos nombrás al final, van a pensar que sos peronista, Cacu Cardo, si lo lees hasta el final. ¿Lo vas a leer hasta el final? ¿Hasta el final qué? Gracias, Juan. Andás muy bien. Ya quiero mucho a este ninito, Joaco Estefoni, que dice, sí, Simonetti acertó diciendo que soy joven porque tengo 15 años. La foto está desactualizada y nunca me pierdo ningún programa acá. Y busqué en Google como usted me dijo, aguante PDB, aguante vos, Joaco. Por las dudas igual chequea con tus viejos si está bien que estés viendo esto. Y Sanur nos dice, la cantidad de centros que te tiró el invitado para que pases chivo fueron muy desaprovechadas. No queda claro cómo subsiste este gentil canal humorístico informativo. ¿Cómo subsiste? Claro, gracias a este QR. Míralo bien. Ahora levantás el teléfono, apuntale con la cámara. Ah, no lo estás viendo en el teléfono del programa. Entonces, entra a paisdeboludos.com.ar y ahí hace un aporte único o una suscripción mensual. Chao. Muchísimas gracias por haber llegado al final de País de Boludos. Les recordamos, si quieren se suscriben al canal, pueden aportar, a paisdeboludos.com.ar o a este QR y vernos sobre todo la semana que viene, que volvemos, como siempre, los domingos a las 7:30 de la tarde.